Buenos a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de uno de los videojuegos más clásicos de los años 80. Estoy completamente seguro de que a muchos de vosotros os va a traer muy buenos recuerdos porque no tengo ninguna duda de que si habéis vivido aquellos años y habéis sido aficionados mínimamente a los juegos de ordenador, pues, coño, se me ve mucho el micrófono aquí. Si habéis sido mínimamente aficionados a los juegos de ordenador, habéis jugado a este juego sin ningún género de duda. Y si no habéis jugado a este juego, no tengo la más mínima duda de que, con independencia de eso, os va a traer muy buenos recuerdos porque es un clásico, ya digo, de aquellos años 80. Fue un juego que se inspiró en las películas también muy populares en aquella década de la espada y brujería, de las cuales, bueno, yo soy completamente, absolutamente fan, me encantan. De hecho, he dedicado algunos vídeos de este canal al mundo de la espada y brujería. Dedicaré muchos más porque es un género, ya digo, que a mí personalmente me encanta. Y dentro de ese contexto de éxito relativo de esas películas de serie B, de bárbaros y tal, pues salió el juego del cual os voy a comentar a continuación. Juego que se estrenó en España en 1987 bajo el nombre de Barbarian The Ultimate Warrior, como ya todos podéis suponer, Barbarian el último guerrero, y que salió en principio para la plataforma de Commodore 64K. Posteriormente salió, o se amplió tras el éxito que tuvo para Commodore, en el mismo año 87, salió para la plataforma de Amstrad CPC 464, que es el ordenador que yo tenía. De hecho, es un juego que yo nunca llegué a tener, jugué muchísimo, se lo compró mi primo. De hecho, prácticamente todo el barrio pasamos horas y horas y horas jugando y tardes enteras al juego de Barbarian en la habitación de mi primo, pero yo no llegué a tenerlo nunca en formato físico, es decir, en original. No me lo compré. En aquellos tiempos era muy habitual que un chaval, eran otros tiempos, no había tanto dinero y los juegos eran realmente caros para la economía de aquellos tiempos. Y cuando nos comprábamos uno, pues ya creo que ya lo he explicado en algún otro vídeo, pues nos los grabábamos entre todos y finalmente pues teníamos el juego, pero de forma pirata. Es decir, yo tenía el juego de pirata, cosa que me arrepiento porque realmente a día de hoy, coño, es un juego muy nostálgico que sí que me hubiera gustado tenerlo y conservarlo a día de hoy, ¿no? Porque, como ya digo, es un videojuego clásico de aquellos ordenadores de los años 80. En 1985, Palace Software contrató a Steve Brown como diseñador y artista de videojuegos que ya había tenido éxito con Cauldron. Brown se inspiró en las pinturas fantásticas de Frank Frazetta para crear un videojuego de lucha con espadas que fuera brutal y lo más realista posible. Para ello, basó el videojuego y sus personajes en la serie Conan el Bárbaro, después de haber leído todas las historias de Robert G. Howard sobre el guerrero anónimo. Brown conceptualizó 16 movimientos y los practicó con espadas de madera, filmando sus sesiones como referencias para la animación del videojuego. Los desarrolladores licenciaron el videojuego a Epix, quien lo publicó como Dead Sword en los Estados Unidos. Barbarian era un videojuego de lucha que les daba a los jugadores control sobre unos guerreros bárbaros con espada. En el modo de 2 jugadores del videojuego, estos se enfrentaban a sus personajes entre sí. Barbarian también tenía un modo para un jugador, en el que el guerrero del jugador se enfrentaba a una serie de desafíos establecidos por un mago malvado para intentar rescatar a una princesa. Sin duda, lo que más llamó la atención de aquel videojuego de Barbarian pues fue la utilización de fotos reales en lo que era la portada del videojuego, ¿no? En aquellos tiempos tenemos que tener y contextualizarlos en aquella época en la cual los juegos, no es como hoy que los padres pues terminan comprándose un joystick y jugando a la PlayStation con los hijos. En aquellos tiempos los juegos eran una cosa única y exclusivamente destinadas para chavales, para adolescentes, incluso para chavales muy críos, y por tanto las portadas de los juegos normalmente pues solían ser ilustraciones de un corte pues como muy infantil, muy molonas, muy guapas. A mí la verdad es que me gustaban, de hecho me siguen gustando a día de hoy. Creo que son ilustraciones muy buenas, pero indudablemente pues tenían un toque infantil, ya que eran dedicadas o destinadas a un público infantil, ¿no? Sintiendo que la mayoría de las ilustraciones para las cajas de videojuegos en aquel momento eran bastante pobres, Brown sugirió que una imagen icónica de fantasía con personajes reales sería un gran gancho para la campaña publicitaria. Sus superiores estuvieron de acuerdo y organizaron una sesión fotográfica contratando a los modelos Michael Van Wyck y Maria Whitaker para hacerse pasar por el bárbaro y la princesa. Whitaker era una modelo de topless que aparecía con frecuencia en la página 3 del tabloide The Sun. Lucía un pequeño bikini para la sesión, mientras que Van Wyck vestía solo un taparrabos posando con la espada. Palace Software también empaquetó un póster de Whitaker disfrazada de Bárbara que incluía con el videojuego. Junto antes del lanzamiento, la compañía descubrió que el desarrollador Pignosis estaba produciendo un videojuego también llamado Barbarian, aunque del género plataformas. A raíz de ello, Palace Software agregó el subtítulo de Ultimate Warriors para diferenciar los dos productos. Palace Software rompió con este esquema y decidió utilizar a modelos para ilustrar
la portada de Barbarian y en qué momento lo hicieron, porque la verdad es que fue un toque característico, fue un toque de originalidad que indudablemente pues sirvió para dar pues todo ese aura mágica que tuvo el propio juego de Barbarian, ¿no? De hecho, se utilizaron dos modelos. El bárbaro fue encarnado por Michael Van Wyck, que posteriormente se haría famoso en Estados Unidos en el programa de Gladiadores, de hecho con el nombre de Wolf, si no me falla la memoria, y después quizá pues en la que todos, el bárbaro, bueno, un poco pasable, pero yo creo que todos los que éramos adolescentes o críos tenemos en la memoria, o nos quedamos mucho más en la memoria con la que era la compañera del bárbaro, que era la modelo Maria Whitaker, modelo inglesa, por cierto, que se hizo muy popular, un modelo de destape de aquellos años del destape de años 80, en los periódicos, en la última página de los periódicos, especialmente en el The Sun, era una modelo ya bastante conocida. Coincidió además con ese mundo, quizás en un segundo plano, pero con ese mundo del destape inglés, británico, europeo en general, donde, bueno, pues fueron quizás las más protagonistas Samantha Fox, Sabrina. Maria Whitaker nunca llegó a ser cantante. Algún día haré un vídeo sobre Maria Whitaker porque me apetece bastante, ¿no? No sé si os va a interesar, pero a mí me apetece bastante. Y decía que fue una modelo que, con independencia que hubiera sido modelo de topless para páginas, para periódicos y revistas para adultos, para hombres, que eran muy característicos y muy comunes en aquellos tiempos, no solo en Inglaterra, también en España. De hecho, yo recuerdo que era habitual, bueno, todos recordaréis el Interview, pero los periódicos deportivos como el Arca o el Marca o el Well-As, pues no hace tantos años, os estoy hablando quizá hará unos 7-8 años, en su última página incluían pues una chica ligera de ropa, que después evidentemente fue políticamente correcto, la empezaron a poner en bikini, y cuando fue políticamente incorrecto ponerla en bikini, directamente pues la quitaron, ¿no? Pues en ese contexto Maria Whitaker se hizo muy conocida, llegó a trabajar en algunas películas, en algunas series de televisión, ya digo que tuvo un acercamiento a la canción sin demasiado éxito, pero en cualquier caso era una chica pues ya bastante potente y bastante conocida en aquellos tiempos, y que nos dejó a todos boca abiertos y a todos impresionados cuando la vimos en bikini acompañando al bárbaro de la portada de Barbarian, ¿no? El funcionamiento del juego realmente es muy simple, se basaba en una serie de combates de dos bárbaros, de 1 contra 1, los podías llevar, es decir, podías jugar contra el ordenador siendo un bárbaro, o bien con dos joysticks enfrentarnos uno contra otro, era una cosa mucho más divertida porque siempre podías atacar o eliminar o vencer a tu compañero. La verdad es que a día de hoy son juegos muy simples, pero que en ese momento nos entretenía muchísimo. De hecho, en el juego se planteaban diferentes escenarios. Uno era, creo recordar, un claro del bosque donde se enfrentaban los dos bárbaros, y otro era una especie de foso donde también se enfrentaban dos bárbaros, un foso que me recordaba, por cierto, mucho a la película de Conan. De hecho, insisto, se inspiraba en las películas de espada y brujería, en el momento en el cual Conan empieza a ser ya un guerrero poderoso y tal, y le lanzan ahí a un foso donde tiene una serie de los primeros combates donde ya se va curtiendo en lo que era el dolor, la sangre y la muerte, ¿no? Me recuerda muchísimo a ese momento de Conan, ¿no? Con independencia de eso, también podías jugar en una especie de modo historia, donde el bárbaro tenía que ir venciendo en diferentes plataformas, en diferentes escenarios, a otros bárbaros, y para buscar o para llegar a enfrentarse finalmente contra el malo malísimo, el brujo Drax, que tenía prisionera a la princesa Mariana, que es a la que se tenía que liberar. Además, había uno de los toques de humor que en aquellos momentos fue terriblemente una sensación por la brutalidad y lo gore que era, porque no estamos acostumbrados a esos videojuegos o a una violencia tan explícita en los videojuegos, que es cuando uno de los bárbaros que llevabas, con un movimiento determinado del joystick, pegaba un giro en sí mismo, lanzaba un golpe con la espada al cuello del contrario y le decapitaba, ¿no? La cabeza salía rodando, salía un chorro de sangre del cuello, me acuerdo perfectamente, y aparecía un goblin, un duende verde, por uno de los laterales de la pantalla, que era uno de los grandes, ya digo, momentos estrella del videojuego, para llevarse el cuerpo decapitado del guerrero que había muerto, y daba una patada a la cabeza que se iba botando hasta desaparecer por el otro lado de la pantalla del videojuego. Era uno de los grandes momentos, ¿no? Gore, brutal, que además, como ya hemos comentado, pues tuvo no gustó del todo, y hubo gente que acusó al juego de ser extremadamente violento. La revista Electron Users recibió cartas de lectores y organismos religiosos quienes calificaron la imagen de ofensiva y particularmente insultante para las mujeres. Chris Jaeger, escritor para PC World, consideró la portada como un imán de controversia de mala calidad. Según Leigh Fenner, la controversia no afectó negativamente a Barbarian, sino que aumentó enormemente las ventas y el perfil del videojuego.
Los observadores de la industria del videojuego Russell de María y Johnny Wilson comentaron cómo el público del Reino Unido estaba más preocupado por la escasa vestimenta de Whitaker que por el contenido sangriento del videojuego. Por el contrario, en Alemania se prohibió la comercialización de Barbarian por su contenido violento. La prohibición evitaba la promoción del videojuego y su venta a clientes menores de 18 años. En algunos países, inicialmente se publicó una versión censurada del videojuego que cambió el color de la sangre a verde. En resumen, y por no extender mucho más este vídeo, que la verdad es que creo que es un vídeo que os va a traer muy buenos recuerdos a todos los que habéis sido muy aficionados a los juegos de ordenador de aquellos tiempos, Barbarian es un clásico de los años 80. Tuvo una segunda entrega debido al éxito de la primera entrega, una segunda entrega que salió en 1988 llamada Barbarian 2, The Dungeon of Drugs, y que también sacado por la compañía Palace Software, y que utilizó la misma política, digamos, publicitaria que se utilizó en la primera entrega. Es decir, en lugar de recurrir a dibujos y tal, pues con independencia que hubiera sido muy polémica, como os he comentado anteriormente, la utilización de una modelo y de un bárbaro de imágenes reales para la portada, la compañía se dio cuenta de que eso había sido positivo para ella. La polémica les había dado mucho éxito en ventas en su primer juego, y la verdad es que inclusive a día de hoy yo creo que es una de las características del juego, una de las señas de identidad del juego. Es más, seguramente Barbarian no hubiera pasado a ser un juego tan clásico como es a día de hoy, o tan clásico en los años 80, si realmente hubieran utilizado un dibujo y no hubieran utilizado fotos reales. En cualquier caso, Palace Software se dio cuenta de que les había compensado económicamente esa estrategia publicitaria y decidieron volver a utilizar a los mismos modelos que habían utilizado para la primera entrega, a Michael Van Wyck y a Maria Whitaker, posando para una nueva portada para el Barbarian 2. Barbarian 2, que por cierto no era ya un juego de un 1 contra 1, sino que era una especie de juego de pantallas y tal, donde tenías que ir venciendo a diferentes rivales, pero te podías meter por puertas que te llevaban hasta otra plataforma. El objetivo era nuevamente pues enfrentarte y terminar venciendo a Drax, que era el gran malo, el brujo malo que ponía en apuros al bárbaro y que había secuestrado a la princesa y tal, ¿no? No tuvo el mismo éxito que la primera entrega, yo creo que en parte porque todos ya... La primera entrega fue como un boom, como un bofetón de originalidad, no estábamos acostumbrados a esos juegos. Estaba muy de moda el rollo de espada y brujería. La segunda parte moló, de hecho nosotros también no lo compramos, lo tuvimos, pero coño, ya no fue el shock inicial, y era un juego bueno y tal, pero ya no lo tenemos en recuerdo, o un recuerdo tan fresco y tan nostálgico como si tuvimos en la primera entrega de Barbarian 1, indudablemente, ¿no? Barbarian 1, por cierto, que a día de hoy ha sido muy recurrido en inspiración para algunos grupos de rock que tienen canciones en las cuales hablan del rollo de Barbarian. Incluso creo que hay un rapero que tiene una canción en la cual habla de una canción que escuché hace relativamente poco, y coño, con independencia de mí el rap ni me va ni me viene, pues mola, porque vas escuchando la letra y te trae recuerdos de aquellos años 80, ¿no? Baja el chino por otra de whisky. Barbarian, última noche, hijos de Chrome. Barbarian, sin miedo a la muerte, botellas de ron. Barbarian, Dungeons and Hoes, un juego de rol. Barbarian, que siga la fiesta aunque salga el sol. Quiero decir con esto que realmente pues fue un juego que es recordado con mucha nostalgia, inclusive aún a día de hoy. Así que nada más, tíos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya traído buenos recuerdos de este juego, un juego clasicazo de los años 80, y nada más, nos vemos en otro vídeo. Haré un vídeo de Maria Whitaker que la verdad es que merece la pena. Nos vemos en otro vídeo, hasta la próxima.